Fedega, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien y con muchas preguntas. Vale. Siento que este Al Hueso va a ser de mucha pregunta. Para empezar, ¿sos como Miguel Brechner? Otra persona que estuvo al frente de Ceibal, que tenés un estilo de vida llamativo, te despertás, corres horas. ¿Es ese tipo de cosas? No. No, bien. No sos una loquita de la carrera, no sos una loquita de la maratón. Bien. ¿Qué cosas haces además de estar a cargo de un lugar tecnológico del Estado? Bueno, también soy docente en la Facultad de Ingeniería, ya hace muchos años, bueno, van a ser 24 años que doy clases. También, bueno, tengo una familia, tengo 2 hijas adolescentes, trato de pasar tiempo con ellas, hago actividades con mis amigas. ¿Actividades como cuáles? Por ejemplo, ir a recitales, ahora que... Ir a recitales. Sí, ¿Perfil? sí. A ver, ¿de qué Bueno, estilo? mira, hace 2 años hicimos como un road trip a Rosario a ver a Fito Páez, que es algo bueno de nuestra época, ¿no? Lindo plan. Lindo plan, sí. Un viaje con las amigas a Rosario a ver a Fito. Sí. Hermoso plan. Sí, después que sacamos las entradas nos enteramos que venía a Uruguay a la semana siguiente. Pero bueno. O cuando vino ante la arena, capaz una de esas vueltas. Vino, creo que a la Rambla. Ese, sí. claro, el de la Rambla Sí, también. en diciembre. Bueno, por ejemplo. Ese es un ejemplo, un road Fuimos trip a con los ver a amigos. Joaquín Sabina este año, al último. Bueno, está bien. Fuiste a ver a Joaquín Sabina. Vos sabés que uno piensa en ingeniería y piensa... yo hubiera dicho, bueno, capaz que le gustan los videojuegos, le gustan los juegos de caja, le gustan los puzzles, los juegos de rol, ese tipo de cosas. Bueno, juegos de rol no llego. Puzzles sí, me encanta. Los termino haciendo sola, entonces en casa medio que... empezamos, ¿no? Vamos a hacer un puzzle y traigo a todo el mundo y de repente miro y me quedé sola haciendo el puzzle. Es la vida del que arma puzzles, es difícil. Es difícil. Pero juegos de caja sí, jugamos en familia varios. Juegos de rol nunca fui. Videojuegos sí, me gustan. Así como familiar tenemos un Wii, Mario Bros, que es un clásico también. Sí. ¿Qué es más difícil, dirigir Ceibal o ser madre de una hija adolescente? Listo, no tenés que preguntarlo. No tenés que preguntarlo. Queda. Yo hice mal la pregunta, no tendría que haberla hecho. Vos no respondiste que está bien que no lo hayas hecho y y queda para la perfecto. historia. A ver, lugares comunes de ingeniería. Ya hablamos de los que te decía, los juegos de rol, los juegos de caja, etcétera. Es un ambiente muy masculinizado, ¿no? Sí, es cierto. Es muy masculinizado y... ¿Vos ingeniería entraste en qué momento? ¿Los 90 más o menos? 1996. Sí, 96. Describime el panorama. Vos entraste en ingeniería y a tu alrededor, ¿cómo era ese panorama? No, sí, bueno, primero una gran cantidad de gente, ¿no? En las clases, sobre todo en primero, y sí, fundamentalmente varones, más cuando fui avanzando, porque el primer año era el básico y habían de todas las carreras. En ese momento en computación había muchas mujeres, que fue algo que cambió para peor en los últimos años, y es una de las preocupaciones que tenemos de Ceibal y personalmente también. Vos decís que en los 90s había mucha mujer haciendo computación Sí. comparado con lo que hay ahora. Sí, yo te diría que cuando yo entré, debía de estar del orden del 50% la matrícula de mujeres en computación y en los últimos años, los datos que hay publicados, estamos hablando del 20% la carrera de computación. Sí, bajó mucho. Sí, y en computación no sé si no bajó más, en ingeniería total era 21% el último dato que había disponible, cuando vos tenés que la matrícula en la universidad es 64% mujeres. Y en ingeniería tenés 21% mujeres, o sea, es una brecha grande. Pero te iba diciendo, no fue tanto en primero, sino cuando fui subiendo a los cursos más técnicos. Yo hice ingeniería en electrónica, o sea, el título es ingeniera electricista, mi perfil es electrónica. Te iba a preguntar un poquitito de eso, ¿no? ¿Por qué suspiraste? Porque es raro explicarle a la gente, ¿no? ¿Qué es esto? Claro, porque el Cuesta. nombre como que no es el más... vos decís ingeniera electricista y se imaginan que estás con los cables y en realidad la parte de la electrónica es con otro tipo de componentes. Es más complejo que arreglarte la instalación de la... Es distinto. de la bombilla, ¿no? Es más complejo no voy a decir eso. que es más complejo, yo voy a decir que es distinto. Eso es otra cosa. Está bien. Y viste que siempre se discute mucho, ¿no? Por las mujeres en STEM, Sí. que son, bueno, las ciencias más duras.
Sí. Y en realidad nadie tiene como la respuesta así específica. Porque uno mira el panorama y yo qué sé, te encontrás carreras como ingeniería donde hay comparativamente muy pocas mujeres y otras carreras donde hay muchísimas. Por ejemplo, no sé, medicina está lleno, psicología está Y bueno, lleno. sí, ya te digo, ¿Por qué 64% es el porcentaje de las mujeres que están en la universidad. Claramente están en las otras carreras. ¿Qué pasa que hay mucha mujer universitaria, hay más que del no 60%, pero no entran en las ciencias duras? Mira, yo creo que hay muchos factores. Nosotros desde Ceibal estamos trabajando en muchas líneas porque esto empieza desde chiquitos y cada vez hay más estudios donde se ven, bueno, en Uruguay y en otros países también, ¿no? No es solo un fenómeno de Uruguay, donde se ven las brechas cuando empiezan a generarse y cada vez es antes y es bastante preocupante. Salió ahora hace poco un estudio de Nature en Francia y detectaban que el problema era ya a los 4 meses de haber empezado la escuela. Entonces, primero escuela, ¿no? Yo te diría que son temas de la sociedad en la que estamos, que tienen que ver con los estereotipos, con los mensajes que se le van diciendo a las niñas. Nosotros tenemos muchos estudios que hacemos para tratar de ver, bueno, qué funciona para tratar de promover la participación de más niñas en STEM y qué no. Y no es algo que sea sencillo e intuitivo. Por eso lo que hicimos fue generar un tablero de indicadores desde Ceibal, que para todos los programas STEM que tenemos, como decía, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, medimos cuál es la brecha de género que estamos teniendo y vamos viendo con las distintas acciones que tomamos si eso se mueve o no. Y a veces tomamos acciones que van en el sentido correcto y a veces vemos que no mueven la aguja. Entonces eso también nos va generando más información para tomar decisiones. Te voy a dar un ejemplo. Las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos. La convocatoria es abierta para que se presenten equipos los que quieran. Bueno, en un momento vimos que estaban participando más varones que niñas, entonces tomamos una decisión de decir, bueno, los equipos que compiten tienen que ser mixtos, ¿tá? Que nos pareció una excelente idea. No fue tan excelente idea porque después vimos que dentro de un mismo grupo, más que los varones acaparaban un poco más las tareas de construcción del robot y de programación y dejaban a las niñas, no, vos presentá que sos buena y tenés linda letra y hacés el cartel. Y había un tema ahí de los roles dentro del propio equipo. Incluir entonces, así en general barriendo no generó el efecto deseado. El efecto deseado. Entonces después lo que hicimos fue decir, bueno, a ver, vamos a hacer equipos mixtos, equipos solo de chicas, eso vale, y vamos a poner una rúbrica de evaluación donde vamos a evaluar, que están públicas, o sea, ya lo saben cuando se inscriben, vamos a evaluar qué roles tienen cada uno y cómo se reparten los roles. Y bueno, y ahí empezamos a generar, digamos, incentivos, porque quieren ganar el premio, para que se repartan un poco más los roles, para que todos participen, para que no sea, bueno, esto es mío, esto... Y fue interesante porque empezaron a aparecer equipos solo de chicas que empezaron a ganar los primeros 3 premios. Nosotros a los primeros 3 que ganan en la categoría FLL, que es la First Lego League de robótica, los mandamos al exterior a competir en competencias internacionales de Lego. Entonces, el 2023, las terceras, el equipo que salió tercera, eran un equipo solo de chicas de Rivera, las Techno Girls, que fueron a competir a Puerto Rico. Y después lo interesante es que varias de ellas siguieron opciones de la UTU de robótica, de informática, empezaron a elegir áreas más. Le agarraron el gustito. Y ellas te cuentan su experiencia y bueno, todo el diseño que hicieron, el proyecto de investigación que hicieron, todo, y la verdad que es súper interesante. Y al año siguiente, 2024, o sea, este último que pasó, las ganadoras del primer premio también fue un equipo solo de chicas, que se llaman las Firecraft, que son de Migues, que eran chiquilinas de 14 años, de octavo, y este año fueron a Houston a competir, y una de las cosas que nos pareció súper interesante, ahí en Houston tenés equipos de todo el mundo que están compitiendo, ¿no? Además de que eran de los pocos equipos que venían de un liceo público, pues en general vienen de liceos privados, era el único que eran solo chicas compitiendo. O sea, es un tema que... Plantamos una banderita ahí. Sí, porque equipos de solo varones hay, no es que no hayan, pero equipos de solo chicas fue el único. Y son esas cosas que hacen también, me parece, que más chicas se entusiasmen por estos temas. Ellas, por ejemplo, habían hecho un proyecto de investigación que vino muy bien evaluado de los jueces de allá de Houston, en temas de creatividad, de investigación científica,
que era... Bueno, el año pasado el tema de las Olimpiadas era el agua. Nosotros todos los años tenemos un tema. Y ellas habían trabajado sobre el tema del encallamiento de los animales marinos. Entonces habían diseñado todo un sistema para colocar en boyas y que diera alerta para que bueno, la Guardia Costera fuera a rescatar a los animales. Entonces, cuando te cuentan todo el diseño, toda la investigación que tuvieron que hacer, todas las entrevistas con científicos que tuvieron que hacer para llegar a eso, es impresionante. Y vos decís, bueno, yo te decía, yo doy clases en Facultad de Ingeniería a chiquilines que están en segundo o en tercero de facultad, y me escuchaba a estas chiquilinas y decía, qué impresionante, ¿no? Está buena la idea. ¿Cuándo la implementamos? El sistema de boyas para que no encalle ninguna ballena acá en Uruguay. Tenemos cualquier animalito, ¿no? O sea, cualquier animalito, pero ese capaz es el más estereotípico, el que más notamos. Y bueno, vamos a salir a buscar inversores. Es un gran sistema. Hay varias. Bueno, otro premio que hubo el año pasado, también un equipo solo de chicas que era de Rocha, del Liceo 1 de Rocha. Ellas eran más grandes y eran en otra categoría. Hicieron todo un prototipo de un submarino que funcionaba, o sea, lo pusieron ahí en la laguna de Rocha porque habían encontrado el problema del tema de cuándo abrir la laguna, por el tema de los camarones. Claro. Entonces le pusieron cámaras para espiar a los camarones y lo camuflaron todo, y con todo un sistema hidráulico comandado por placas programables, hacían que bajara o subiera, o sea, hicieron pruebas y todo, tenían sus videitos con todas las pruebas, iban pudiendo generar esa información para los científicos del CURE con los que hablaron y estuvieron estudiando el tema, pudieran tomar decisiones de cuándo abrir la laguna. Entonces, era un problema que para ellas era muy relevante y lograron una solución, te digo, eran de sexto de liceo, ¿no? O sea, muy funcional a nivel prototipo, claramente. Y también sacaron el primer premio de su categoría. Hay como 7 categorías en las Olimpiadas. Las cosas que uno se pierde por haber hecho humanístico. Para que veas por dónde es. No, pará, me quedé pensando en una cosa. Sí. Vos lo que decís es que siempre estuvo esa discusión, ¿no? De por qué las mujeres entraban menos a las ciencias duras, a las STEM, ¿no? Sí. Y vos decís que desde la escuela ya, de alguna forma, la sociedad le va mandando mensajes a las mujeres de, la ciencia no es tanto para ustedes. Sí. Yo creo que no es solo en la escuela, yo creo que es la sociedad toda. La escuela es parte de la sociedad, o sea, pero nosotros, por ejemplo, en el programa de pensamiento computacional e inteligencia artificial que tenemos, que es en cuarto, quinto y sexto de escuela, todos los años sacamos Uruguay, a través de Ceibal, está asociado a lo que son las pruebas Bebras, que son unas pruebas internacionales con ítems de pensamiento computacional, tipo las pruebas PISA, pero es otra prueba. En este rubro específico. Claro, específico en pensamiento computacional y un poco más como lúdico. Pero todos los años tenemos esas pruebas como para ver cómo venimos y cómo vienen los chiquilines, más el programa que otra cosa. Y vos vas viendo cómo las chiquilinas de repente les va igual que a los varones, pero cuando preguntás la opinión a las maestras piensan que a los varones les va mejor. Por más que los resultados te estén mostrando que les va igual. ¿Por qué? Bueno, no sé, estereotipos. Entonces me parece que ahí es importante un poco esto de generar investigación, de generar resultados y mostrar evidencia, porque después lo que pasa es que en algún momento sí hay diferencia en los resultados. O sea, llegás a las pruebas PISA, por ejemplo, o llegás en las pruebas aristas, cuando son más grandes, y en las pruebas aristas cada vez también en edades más tempranas, y empezás a ver diferencias en cómo les va en matemática. Entonces, también, si vos tenés alguien que te está dando señales de alguna manera de que no sos tan buena o que no se espera que seas tan buena en eso, tampoco te motiva. Entonces yo te diría que hay como muchas razones. No creo que sea una. Nosotros lo que tratamos de hacer es eso, es tener primero una política universal de lo que es la entrega de tecnología, lo que son las laptops. Entonces, vos el acceso lo tenés en todas partes. Y después, a medida que te van apareciendo otras brechas, como por ejemplo quienes se anotan a ciertas cosas, tratar de dar la oportunidad real de que las chiquilinas se anoten a estas iniciativas y que lo conozcan y después decidan, pero por lo menos que hagan ese paso y no que sea, no, esto no es para mí. Nosotros también tenemos un programa, es el CEILAB, que es el Laboratorio Maker, que está en unos 200 liceos, escuelas técnicas de UTU, escuelas en todo el país. Y el año pasado tuvimos
una instalación muy focalizada en Maldonado, porque bueno, tuvimos alguien del ambiente privado que hizo una donación importante y tuvimos 18 Labs para cubrir todos los liceos y escuelas técnicas de Maldonado. Y una de las chiquilinas estaba contando, estaba en cuarto de liceo y contaba, no, yo hasta ahora pensaba que la ciencia era para genios, no, ni me lo consideraba iba a ser humanístico, ni me lo consideraba. Y de repente vi que era buena programando placas y que me divertía usar los sensores y construir cosas y hacer maquetas que abrieran puertas y prendieran luces. Y me di cuenta que no era una cosa de genio. Y bueno, eso, ¿viste? De demostrar qué es lo que es y desmitificar un poco. Yo creo que también en algún momento hubo como esa imagen de, sobre todo el ingeniero en computación, que estaba en un garage solo, programando, con el pelo largo, sin cambiarse la ropa, sin bañarse, ¿viste? Que una cosa que decís, ¿quién va a querer, no? O sea, no es el ambiente más atractivo. No, pero en realidad para sumarte, hoy ¿no? ves una empresa de tecnología, vas a cualquiera, acá en Uruguay hay muchas, por suerte hay una industria de software muy pujante y en general tienen ambientes muy amplios, hacen actividades de equipo todo el tiempo, salen a hacer cosas, a veces decís, bueno, ¿y cuándo laburan, no? Pero se trata justamente de generar ambientes muy colaborativos, equipos multidisciplinarios, y un problema que tienen ahora es que necesitan más gente, en particular más mujeres, ¿no? O sea, porque ahí es donde tenés más para ellos crecer. mismos que se quedaron atrás. Sí, bueno, es un tema... Sí. Hemos perdido la batalla, Federa, porque el nerd ahora va al gimnasio, está limpio, tiene un gran estilo de vida, capaz que hasta está cuadrado. Y entonces la sociedad perdió su orden total. Y además tienen el poder económico y ahora político también. Así que estamos en un mal momento. Pero eso es otra cosa también para las mujeres. Yo siempre digo, para mí la ingeniería es una carrera ideal para mujeres, sobre todo en estas áreas, ¿no? De ingeniería de computación, ingeniería electrónica, porque tenés un montón de trabajo, podés elegir. Tenés un sueldo que te permite vivir y tener una tranquilidad, autonomía económica. Tenés flexibilidad, porque podés trabajar desde tu casa, podés ir a la oficina. Trabajás en temas súper relevantes, porque podés trabajar en temas del ambiente, de la medicina, de educación. El tema que se te ocurra, siempre desde la ingeniería pueden haber aportes y soluciones. Trabajás con equipos que en general son multidisciplinarios, porque los problemas son multidisciplinarios. Entonces, me parece que es como, fomenta la creatividad, tenés espacio para hacer aportes. No sé, es como que... No es tan hostil también para formar una familia, me imagino, ¿no? Por eso que decís vos de que... Y bueno, capaz que se banca, ¿no? 6 meses de estoy en mi casa, teletrabajo, voy, vengo, estaré para algunas reuniones, para otras... Me parece que tiene esa flexibilidad que en otros trabajos es muy cruel, ¿no? Claro, y además puedes administrarte los horarios. Decís, esto, ¿sabes qué? Mirá, yo ahora voy a estar, no sé, con mis hijas porque es el horario en el que estoy. Y cuando se van a dormir, termino de hacer algo. Después ya me queda pronto. Es mucho más... eso, te da mucha flexibilidad. Yo creo que tiene ahí un poco mal el marketing. Pero en eso estamos. Tengo mucha pregunta para hacerte sobre Ceibal. Ahí, otra cosa dale. Que sabemos que funciona y es parte también de lo que yo trato de hacer, es lo que se llama modelos de rol. Entonces, yo voy a varias charlas en escuelas, trato de contar mi experiencia, trato de decir, dónde trabajé yo, qué tipo de cosas hice. También como para que vean que es algo que se puede y que existe, que es una opción. ¿Cuándo entraste a Ceibal? ¿Cuándo entré a Ceibal? El día 1. El día 1. Sí. El día 1 estabas ahí. El día 1 ¿En qué rol? Bueno, yo te cuento. Yo en el 2006... En el 2006 entré al LATU, un llamado que había para homologar los equipos que iban a ir en los ómnibus, ¿viste? Para el STM. Sí. Pero no existía el STM. No. Sí. El LATU estaba encargado de hacer la homologación de los equipos que después las empresas de ómnibus tenían o podían comprar, ¿no? Entonces había que hacer las pruebas de que cumplieran con las especificaciones de la intendencia, que vos cuando acercabas la tarjeta te debitara lo que te tenía que debitar según el tipo de boleto, que el GPS te marcara bien la parada, todo ese tipo de cosas, la seguridad. Y me contrataron para eso, para armar el laboratorio y arranqué con ese proyecto.
Y como ese proyecto estuvo bien y empezaron a aparecer otras cosas también, por ejemplo, homologación de equipos para todo lo que era el tema de las caravanas de las vacas y los lectores de las vacas. La trazabilidad. Ahí va, que es un poco la misma tecnología inalámbrica que está en las tarjetas. Dijeron, bueno, formemos lo que se llama el departamento de electrónica del LATU. Parece aburrido, pero con eso vendemos nuestras vacas. Con no es para nada aburrido. Bueno, digo, parece aburrido en el sentido de, bueno, rastrear las vacas. Ese básicamente es nuestro punto de venta de por qué la ganadería uruguaya es superior. Porque podés saber desde dónde está, hasta dónde va, de dónde viene esa carne. La gente dice, no, bueno, no debe ser muy estimulante. Es un trabajo recontra importante. Sí, es muy divertido. Y todos los ensayos, la verdad que había que pensar qué ensayos hacer y cómo hacer para ver el tema de las distancias y funcionales. Toda esa parte es muy... ¿Cómo testeás con la vaca, no? Bueno, sí, exactamente. Y ahí, bueno, quedé como jefa del departamento de electrónica y ahí, Miguel Brechner, que era el presidente del LATU, me dice un día, mirá, está este proyecto que está por anunciar el presidente, esto sería en diciembre del 2006. ¿Qué te parece? Y dije, me encantaba que todos los chiquilines tuvieran una laptop, que tuvieran conexión a internet, me parecía fantástico y dije, me parece bárbaro. Y me dijo, bueno, vení, que es el anuncio, no sé qué, fui ahí al anuncio y me dice, bueno, ¿te animás a resolver la parte técnica? Y digo, sí, me animo. Y dice, bueno, formemos un equipo con... Yo para hacer el laboratorio de homologación tenía 2 pasantes y 2 estudiantes de ingeniería, uno de electrónica y una de computación. Me dijo, ¿te parece que con 8 pasantes podamos armar toda la parte técnica de Ceibal? Y dije, con 8 pasantes, yo tenía 2, dije, lo que quieras. Bueno, hoy somos un poquito más, pero arrancamos así en febrero con la contratación de los primeros pasantes y a armar todo lo que era la conectividad, el Wi-Fi en Cardal y la preparación de las máquinas que iban a ir para ahí. Que... para que se hagan una idea, estamos hablando del 2007. Estaba por salir el iPhone, o sea, no había teléfonos inteligentes. En Cardal, de hecho, las laptops fueron la primera máquina de foto digital que hubo en el pueblo. El tema, además de dar conectividad, teníamos que dar conectividad en los salones de la escuela, el Wi-Fi, y también en el pueblo. Entonces eran, desafíos técnicos súper interesantes. Y a medida que fue creciendo el plan, yo también fui como creciendo y ocupando otras posiciones. Ahí arranqué como responsable del área técnica. Después, en 2010, se crea por ley lo que es el Centro Ceibal, o sea, la paraestatal. Hasta ahí era como un proyecto más del LATU. Y bueno, yo ahí tomo la decisión de dejar lo que era la jefatura de ese departamento de electrónica y bueno, apostar a Ceibal. Y bueno, ahí como gerenta de operaciones y después fui subgerenta general y después gerenta general en 2016. Tuve 9 años como gerenta general y ahora en marzo como presidenta. Y la otra vez tuvimos, hace poquito, vinieron unos chiquilines para el lanzamiento de un programa que hacemos que se llama Diseñando el Cambio, que es todo trabajo con pensamiento de diseño. Y uno de los chiquilines tenía 15 años, me preguntó, bueno, ¿y cómo hiciste para ser presidente? Le digo, bueno, empecé hace 18 años. Y me dijo, ay, hace 18 años. Y ya no le interesó mucho más la... Se acabó la discusión. No, está bien, 18 años. Pero esto es más de gestión y menos de tecnología, ¿no? Pero, ¿por qué pasa que con Ceibal fue muy fácil? O sea, por lo que me contás vos, ¿no? Bueno, viene alguien y dice, tengo esta idea, se va a anunciar esto, agarra a otra persona y le dice, a vos que me gusta tu trabajo en esto, ¿querés agarrar esta otra parte? Sí. Bueno, conseguimos 8 personas, se arma. ¿Por qué la historia de Ceibal, que es una historia de armar una cosa recontra grande, importante, no sé si de la noche a la mañana, pero muy rápido, ¿por qué esas cosas no se replican más? O sea, ¿por qué vemos que en el Estado cada vez que hay que hacer algo es, ¿no?, imposible de gestionarlo, hay que hablar para acá, para allá, arreglar esto, arreglar lo otro? Y en el caso de Ceibal como que fue todo muy rápido. Sí, bueno, eso fue una clave también, ir rápido. Para mostrar qué es lo que era, porque a veces cuando vos empezás y pasa mucho en ingeniería, eso yo creo que es parte también como de la cultura en ingeniería. Vos en los ciclos de desarrollo en ingeniería, o la tendencia ya en los últimos años, es a tener ciclos que se llaman ágiles. Entonces vos, en forma muy rápida, haces un prototipo y mostrás cómo funciona y lo vas mejorando. Y vas como en ciclos de mejora. Como el iPhone que mencionaste antes, ¿no? Saco una versión, la saco, la pruebo, la muestro, hay que cambiarle esto. Bueno, sale la versión 2 y en unos meses vas, ¿no?, en el ciclo. Sí, es un poco eso. Y eso fue un poco lo que hicimos también con Ceibal, como muy rápidamente mostrar de qué se trataba
y que las discusiones también como que bajara un poco la ansiedad o la fantasía de a veces, bueno, de que, me acuerdo alguna, de va a reemplazar a la maestra. No, la maestra es la maestra, eso no. Digo, incluso ahora a veces escucho con la inteligencia artificial, ahí va a reemplazar a la maestra, otra vez, ¿viste? Cuando, no, ya eso quedó saldado, no se reemplaza a la maestra. La maestra tiene un rol que va más allá de la herramienta tecnológica que esté al servicio de ese rol. Pero bueno, yendo a tu pregunta, me parece que una de las claves, hay muchas razones, me parece. Una de las claves puede ser el tema de la institucionalidad. Nosotros cuando vienen ahora países a preguntarnos o a contratarnos una consultoría de cómo hacer una transformación digital, sostenible y equitativa en sus países o en sus ciudades o en sus provincias, porque a veces es más por región, una de las primeras cosas que le decimos es, bueno, piensen quién es responsable de esto. Entonces, para mí, ahí lo clave es, se definió, hay en español, para mí no está la palabra justa, porque responsable es como, en inglés se dice accountability, ¿no? O sea, ¿quién no duerme? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién tiene que ver que todo salga? Y que lo vemos mucho en otros países, donde hay, por ejemplo, 3 ministerios que quieren, está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnología, el Ministerio de Innovación, y claro, no funciona nada y todos echan la culpa uno a otro. Cuando pasa algo, no hay nadie que pueda decir, este es el responsable definitivo, porque todos te dicen, no, en realidad... No, en realidad no puedo porque el otro. Que en un tema, o cualquier tema así, con cierta complejidad, yo creo que hay muchos otros ejemplos que podrían ser similares, vos tenés que tener a alguien que se encargue de que todas las partes funcionen. Nosotros, Ceibal tiene muchísimos socios que, a ver, si no hubiese existido Antel, Ceibal no hubiera podido existir. Si la ANEP no tuviese la calidad de docentes que tenía en ese momento, tampoco hubiera podido existir. Hay un montón de socios y de organizaciones que trabajaron con nosotros, pero el tema era que la responsabilidad de que eso sucediera estaba bien clara. O sea, nosotros éramos los que teníamos que ir a hablar con Antel y asegurarnos, bueno, que el cronograma de instalaciones de la fibra óptica en ese momento no, pero de la DSL, después de la fibra óptica, bueno, todas las migraciones, bueno, que se cumplieran. Me parece que es eso, tener una institución que es la que está a cargo de que las cosas sucedan y la que lleva esa responsabilidad. Y eso me parece que sí, que es un poco, porque en otros temas a veces te pasa que decís, bueno, ¿y de quién es la culpa de que esto no pase? Y empezás a ver, y bueno, ya hay un expediente que fue de acá para allá, y después no le llegó, y después, o sea, pasan cosas, pero como que no es nadie dueño, es como que todos están ahí a la espera. Me parece que eso puede ser una razón. Y después la otra, no sé, creo que fue también una apuesta a un equipo joven. Yo era muy joven en esa época. ¿Edad? En esa época, 29. Sí. Entonces... A los 29 años estuviste encargada de ver cómo y cuáles iban a ser las computadoras que le iban a llegar al Plan Ceibal. Bueno, no, las computadoras ya estaban. Tenía que ver el tema de los contenidos, la imagen que se llamaba, o sea, que es como con qué venían. Sí, ahí tenemos algunas anécdotas muy divertidas porque, claro, las máquinas que nos llegaron a Cardal eran un modelo beta. Eso quiere decir que estaba también en permanente cambio. Y todos los días salía como el software nuevo que había que instalarle. Entonces, nosotros entregamos las máquinas y, claro, aparecían correcciones y cosas, y teníamos que ir de vuelta a Cardal, que se llamaba flashear, que es poner un pendrive y se copia la imagen a cada computadora. Entonces, problemas que teníamos. Las máquinas tenían capacidad de 1 giga, que hoy decís 1 giga, qué poquito, pero en ese momento era pila, tanto que no tenías pendrives de 1 giga. Entonces, conseguir en plaza pendrives de 1 giga para poder hacer el flasheo no era trivial. Pero conseguimos. Entonces copiábamos la imagen, llegábamos ahí una por una, las 137 máquinas que habían en la escuela, las actualizábamos. Y un día dijimos, esto no es muy eficiente, porque éramos poquitos, ahí capaz que ya éramos 10, pero tener que ir hasta Florida para instalar una por una, o mandar el pendrive y hacer que lo hagan, ¿no? Pero después tenía que volver el pendrive. Llevaba tiempo, era bastante complejo. Algo contraintuitivo, andar con un pendrive yendo de un departamento a otro. Sí. Entonces dijimos,
hagamos un sistema de actualización remoto para mandar las correcciones en forma remota. Y lo hicimos. Y ahí yo creo que hay otra cosa también de la cultura de Ceibal y la cultura en general del ecosistema de innovación, ¿no? Que es el tema de no tenerle miedo a los errores y aprovecharlos como oportunidades. ¿Qué nos pasó ahí? Nos pasó que un día uno de los chiquilines que estaba mandando una actualización se olvidó de poner el último comando, ¿está? Un error manual. Entonces fue la actualización a todas las máquinas de Cardali y quedaron trancadas, porque quedaba la máquina como esperando ese último comando que nunca le había llegado. Nos llamaron, tenemos un virus, el virus tenía nombre, no era claramente un virus, ahí nos dimos cuenta. Bueno, ahí sí tuvimos que volver, que ya hacía meses que no íbamos, ¿no? Entonces, bueno, el pendrive y tal, esa solución siempre estaba, resolvimos el tema. Y lo interesante fue que nos dimos cuenta cómo podíamos hacer para bloquear las máquinas a distancia. Y a partir de ahí desarrollamos un sistema antirrobo, que era que cuando vos reportabas una máquina robada, la bloqueábamos de esta misma manera, que había sido accidental originalmente. Y ese sistema antirrobo lo usamos durante muchos años. Después, bueno, evolucionó. A veces el error funciona. No es que el error funcione, el error te da esa oportunidad de decir, bueno, está bien, fue un error, no tendría que haber pasado, pero mirá qué buena idea se me ocurre a partir de esto y lo que puedo crear y lo que puedo hacer. Entonces, el error no se penaliza cuando haces una vez, ¿no? Ya si lo volvés a hacer una segunda vez, bueno, ahí Fulanito, echado porque no metiste el último comando, ¿no? Mirá, fulanito, pasó esto. Ahora que te mandaste esta, ¿por qué no desarrollás un sistema para trancar las computadoras cuando las roban? Bueno, no sí, está un mal, poquito eso. Está bueno. Eso que decís de que vos tenés 29 años ahí. Sí. ¿Es verdad que uno piensa en las cosas del Estado? Sí. Y pensar en alguien sub 30 o sub 40 a cargo de algo, viste que es como una locura, ¿no? Sí. Y pasa eso, ¿no? Y justamente igual se dio un poco al revés. ¿Te pasó de estar en alguna reunión con políticos, con gente vinculada más a la parte burocrática del Estado y sentir como una distancia entre esa feria de 29 años y lo que podía ser charlar con un senador, con un ministro? ¿Se daban ese tipo de cosas? Sí, sí. Creo que te estoy preguntando si había mucho viejo choto. Que no, que tenías que interactuar y decías, ¿por qué? Otra vez. A ver, bueno, en esto, y vuelvo para atrás, en eso que vos decías, es una carrera cuando llegué a facultad y muy masculinizada y eso, o sea... ¿Estabas acostumbrada? Estoy acostumbrada a estar en ciertos ambientes o sea, sí, mis compañeros de generación con los que nos reunimos todos los años, son todos varones, ese ambiente y después también dando clases y creo que venís con cierto training cuando llegás, no es que llegás. Capaz que cuando estaba con el tema de las STM, ahí creo que fue muy importante el respaldo institucional del LATU, porque bueno, sí, ahí tenía 28, o sea, más chica todavía, y mujer, y tener que decirle a las empresas de ómnibus qué máquina podían comprar o cuál no, tampoco era fácil. Creo que ahí sí te diría que también sentí como esa distancia. Ahí aprendiste mucho. Y hay temas que siguen pasando hasta el día de hoy, ¿no? O sea... hay temas que siguen pasando. Dame un ejemplo ahora. Sin nombre No, y apellido, no, así no. genérico. No sé si genérico, pero digo, me pasó, no hasta el día de hoy, pero hasta hace poco o pocos años también de ir a reuniones donde de repente dicen, bueno, sí, vos llevas las actas, ¿no? O sea, sí, ese tipo de cosas, que no tengo ningún problema igual, ¿eh? Puedo llevar un acta, pero no es para lo que me pagan, no es para lo que me están pagando. Está perfecto. Hablemos un poco de Ceibal ahora, ¿no? En un mundo donde capaz que el teléfono se volvió ubicuo, ¿no? Casi todo el mundo tiene un smartphone, mejor, peor, pero está ahí. ¿Cuál es el rol de Ceibal? Porque uno dice, en una época donde casi nadie tenía un roce tecnológico, esto le cambió la vida a mucha gente. Ahora que tal vez esos chiquilines hoy tienen un smartphone, ¿el rol de Ceibal cuál es? Bueno, yo ahí te diría que hay dos roles. Uno más respecto a la tecnología. No es lo mismo lo que vos podés hacer con un smartphone, con un teléfono inteligente, que lo que podés hacer con una computadora. Todas las actividades que son más creativas, es más fácil realizarlas con una computadora. Por ejemplo, programar. O sea, programar desde un celular es bastante incómodo.
yo creo que ahí la laptop te permite promover actividades que tienen más valor en lo pedagógico. ¿Han estudiado para qué usan los chiquilines de esa edad el smartphone? El smartphone sí, ahora te cuento, pero déjame sí. contestarte la segunda. Hay otro tema que es más relevante todavía, que es, dada esa ubicuidad de la tecnología en la escuela, y por eso también Ceibal se hace en la escuela, en el liceo, en el sistema educativo, tenés que prepararlos y ayudarlos a ver cuáles son las posibilidades y cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces hay todo un acompañamiento para hacer en ese uso de la tecnología que es más importante todavía hoy por esa ubicuidad que vos decís de los teléfonos. Vos decís que no es tanto darle el objeto, sino es darle cómo tratar este objeto. Exactamente, o sea, qué podés hacer, cómo funciona y qué tipo de riesgos podés tener. Entonces nosotros tenemos todo un programa de ciudadanía digital ya hace muchos años, trabajamos temas desde el ciberbullying, el tema de las fake news, el tema de, riesgos que pueden haber en Internet y también, o sea, porque no solo esa parte que puede ser como más negativa, también, qué oportunidades te da de comunicarte, de relacionarte, de acceder a información, de acceder a cursos. Entonces, me parece que hoy más todavía con el tema de la inteligencia artificial generativa es todavía más importante ese acompañamiento y el cómo usar la tecnología, cómo entenderla, cómo usar tu pensamiento crítico de alguna manera, es cada vez más importante y hay que hacerlo en el ambiente educativo, no hay otro lugar. Vamos a ponerle nombre entonces, sí. Porque la gente sigue pensando, o por lo menos alguna gente, ¿no? Los que no conocen tanto Ceibal, siguen pensando que es un acceso a un objeto tecnológico. Sí. ¿Cómo sería una mejor forma de escribirlo entonces? ¿Que es una educación para la tecnología? ¿Algo así sería? ¿Cómo lo definirías? Mira, hoy Ceibal es un centro de innovación con tecnologías digitales al servicio de las políticas educativas en Uruguay. O sea, nos definimos como centro de innovación. Y si vos mirás las distintas etapas, esa fue la primera etapa de Ceibal, 2007-2009. En esa etapa fue una etapa de despliegue de infraestructura. Entregamos laptops, pusimos internet, wifi, cubrimos todo Uruguay. A partir de ahí empezamos a desplegar otras herramientas que estaban al servicio de la educación, a medida que iban saliendo también, porque esa es otra cosa. Nosotros, por ejemplo, la Biblioteca País, que hoy tenés 10.000 libros y audiolibros, y los libros de texto están todos ahí, y tenés, novelas, y esa licitación quedó desierta varios años porque no existía el producto. O sea, a veces nos pasaba que estábamos como más adelantados de lo que había en el mercado. Entonces, cuando en 2010 ya empiezan a salir algunas plataformas como lo que es CREA, que es una plataforma de gestión de contenidos para el aula que usan los docentes, y empezamos a incorporar ese tipo de herramientas, esas plataformas de matemática, con ejercicios de matemática. También hicimos mucho más foco en capacitaciones para docentes que tuvieran que ver con cómo usar para temas más pedagógicos esas herramientas tecnológicas. Capaz que nosotros al principio teníamos cursos que eran como más de, cómo se prende, y a medida que fueron surgiendo, apareció Facebook, por ejemplo, ¿no? Que no existía y aparece por ahí, y nosotros compramos una plataforma que es CREA, digamos, que tiene una lógica muy parecida. Entonces, no tenías que darle una clase a la maestra de cómo usar la plataforma, porque tenía el muro, porque tenía los grupos, porque tenía, la lógica que tenía de uso, el ambiente, le era muy familiar. Pero sí le podías decir, mirá, si pones los materiales, o si haces estas preguntas en el foro, como estrategias más de para qué, o ejemplos de para qué lo podía usar, cómo lo podía integrar en su clase. Para la gente que no lo conoce, se usa tanto al nivel de que muchas veces los deberes son, mirá, publicá en CREA un artículo sobre tal tema y te lo van a comentar tus compañeros y yo te lo leo y te lo comento. Hoy se volvió casi como un aula virtual que todo el mundo usa. Sí, la verdad que sí. Tuvimos ahí, a partir de la pandemia, se universalizó, fue un crecimiento brutal. Y eso te decía, entre 2010 y 2012. Y a partir de ahí empezamos con programas, usando esa infraestructura tecnológica, usando esas herramientas, pudimos hacer programas como, por ejemplo, Ceibal en inglés. O sea, ahí en el 2012, 2013, vos tenías en primaria que solo el 30% de los chiquilines de cuarto, quinto y sexto tenían un maestro de inglés presencial.
y no tenía suficientes maestros o profes en el país como para poder ampliar la llegada, y no estaban donde tenían que estar también, ¿no? Entonces, usando el sistema de videoconferencia de Ceibal, junto con el British Council, que preparó las lecciones y los planes de lecciones, hicimos un programa, con la NEP, por supuesto, para enseñar inglés en forma remota desde institutos de inglés de Uruguay y de otros lados del mundo, porque no alcanzaban tampoco solo con los profes de Uruguay. Entonces, bueno, hicimos un registro, se anotaron un montón de institutos locales, todos los años van cambiando, y desde ese momento, primero nos llevó 3 años llegar a los 80.000 chiquilines que faltaban. Logramos, junto con el programa presencial de ANEP, llegar al 95% de los chiquilines de cuarto, quinto y sexto que aprendan inglés. Y llegan, cuando terminan sexto, a un nivel A2 del marco europeo. Entonces, hay pruebas adaptativas en línea que se hacen todos los años a los 2 grupos. Y los que tienen inglés por videoconferencia y los que tienen inglés con maestro presencial, los resultados son estadísticamente iguales, llegan a esos niveles, bueno, aprenden inglés. Y una de las consecuencias que tuvo esto también, además de que aprenden inglés, es que en primero de liceo una de las materias que más se llevaban a examen era inglés, y eso dejó de pasar. Entonces, bueno, también favorece un poquito ese tránsito que hay entre sistemas. Yo justo el otro día comentaba que una maestra de Tacuarembó, Griselda, contó su experiencia. Nosotros sacamos muchos libritos con experiencias de docentes, y en particular sacamos una de los docentes que habían querido estar en este programa al principio, los que se habían ofrecido como voluntarios, que contaran su historia. Y claro, ella estaba en un lugar de quintil 1, o sea, muy chiquilines, el 90% venían de asentamientos, y la directora no creía en el programa, o sea, y le dijo, bueno, si vos querés andá, pero estos chiquilines no saben ni español, no van a aprender inglés. Y bueno, ella vino, tomó los cursos nuestros, que creo que en ese momento también tenían varias oportunidades de mejora, ¿no? Y fue con todo su esfuerzo a conectarse con una profe que en ese momento era de Filipinas, que no sabía español, cómo hizo toda esa interacción para, bueno, primero aprender a usar la videoconferencia y lograr tenerla a ella, cómo coordinar para que ella conociera a los chiquilines, para que los chiquilines la conocieran, cómo trabajaron todo el tema, ¿no? Cómo fueron aprendiendo inglés, y cuenta que un día se enfermó el día que tenía clase y no había maestros suplentes, entonces la directora tuvo que ir a la clase a aprender la videoconferencia. Y lo impresionante fue que la directora vio a los chiquilines cómo estaban motivados, hablando en inglés, cosas básicas, ¿no? Pero como que estaban participando, habían aprendido, y tanto le impresionó que para el año siguiente estableció que en su centro educativo las maestras de cuarto, quinto y sexto tenían que optar por el programa de Ceibal Inglés y no tenían que elegir otro grupo. Y esos chiquilines, cuando llegaron a primero de liceo, ninguno de los que había participado en Ceibal en inglés se llevó el examen de inglés, que era algo que pasaba en ese lugar. Y bueno, fue un problema menos, fue una facilidad más para poder seguir su trayectoria. Bueno, eso te decía de Ceibal en inglés. Después también vino pensamiento computacional e inteligencia artificial, que sigue una lógica parecida, que arrancó en 2017. También empezamos con la Red Global de Aprendizajes, que trabajaba por competencias y a partir de desafíos, buscando proyectos que integren distintas asignaturas. Bueno, te comenté de los A-Labs, que son estos laboratorios maker, donde se construyen soluciones a partir de problemáticas detectadas en el centro educativo, en la comunidad educativa. Entonces, hasta 2020 yo te diría que veníamos con esas líneas más de programas. Y en 2020, pandemia. Nosotros, bueno, veníamos, no de hace mucho, viendo lo que estaba pasando y preparándonos con las VPNs y los servidores y tratando de pispear un poco a ver cómo venía, pero nos agarró muy temprano, y cuando se decreta ahí el viernes que no va a haber más presencialidad, nosotros el lunes salimos con toda la ampliación de servidores y bancamos un crecimiento por 13 en la cantidad de usuarios de CREA, o sea, y tuvimos, lo pudimos hacer. No colapsó, que era lo que le hubiera pasado a cualquiera, ¿no? No colapsó, exacto, y bueno, y además sobre eso fuimos construyendo también mejor eso. Nosotros, era principios de marzo, estábamos en plena entrega de las laptops y los chiquilines ya no estaban más en las escuelas. Entonces, entregarles las laptops, que era súper necesario, sin provocar una aglomeración, no fue sencillo.
Entonces ahí hicimos, bueno, un sistema de agenda para que pudieran ir a retirar las laptops. Tuvimos negociaciones con todas las telefónicas de Uruguay y todas exoneraron el costo de conexión a las plataformas. O sea, si vos tenías un plan de datos y te conectabas a CREA, no te consumía datos. Hasta donde sabemos fue el único país donde pasó eso, de que todas las telefónicas brindaran esa facilidad, que fue súper importante. O sea, hay estudios del Banco Mundial que dicen que gracias a esta infraestructura que había y a este uso de CREA y esa posibilidad de conectarse, Uruguay tuvo menor pérdida de aprendizaje que en otros países. O sea, el Banco Mundial estima en 30 puntos porcentuales la mitigación, que es bastante. Entonces, la verdad que el haber llegado a ese punto con la infraestructura y la capacidad que teníamos también como de adaptarnos, o sea, el programa de Ceibal en inglés que yo te decía hoy, se adaptó para poder hacer misiones desde las casas, o sea, bueno, y así todos, ¿no? O sea, y poder tener propuestas. Uno de su perspectiva, ¿no? Más de clase media, capitalina, sí, tiene también la idea de que la gente tiene tecnología en la casa. Había lugares donde esa fue el único ancla al resto del mundo, la Ceibalita. Sí, sí. Y eso es bastante, es un peso jodido que te pongan, que te digan, mirá, no solo esto va a ser para los chiquilines, mirá que va a haber padres que, por ejemplo, se van a conectar acá con esto, pues están desesperados por hablar con alguien, con el resto de la familia. Fue un momento jodido, ¿no? Sí, sí, creo que fue para todos y en muchos aspectos más graves, ¿no? Pero por lo menos me parece que en los aspectos de educación también. Bueno, nosotros ahí desarrollamos todo un área de datos, fortalecimos un área de datos en Ceibal para hacer todo lo que eran los reportes a las autoridades de la educación. Entonces iban en dos sentidos. Por un lado, nosotros sacábamos todas las semanas quienes no se habían conectado a CREA por escuela, eso se lo mandábamos a las direcciones para que pudieran, bueno, saber qué pasaba, porque a veces usaban otras estrategias o los iban a visitar o les mandaban WhatsApp o tratando de ver, bueno, qué estaba pasando. Y son esas acciones que tenés que tomar en el momento, no las puedes tomar a fin de año, mirá, sabés que en marzo había perdido, ¿no? Y además a las autoridades para que tuvieran una vista más global de, bueno, qué centros tenían qué porcentaje de conectados como para que pudieran también tomar otro tipo de acciones. Y de hecho también varios de estos reportes y datos de conexión a través de los canales correspondientes llegaron a las personas que estaban en el GACH como para también un insumo más a la hora de hacer las recomendaciones de qué escuelas abrir, cuáles tenían más problemas de conectividad o de conexión. ¿Cuándo volver? ¿Cuándo no? Cuándo no. Fue un insumo más que también pudieron tener a tiempo. Y también nosotros nos sirvió para, bueno, en esto de seguir innovando y seguir buscando propuestas. Una de las cosas que tratamos de hacer para encontrar a los chiquilines que no se estaban conectando fue... Bueno, capaz que al principio, ahora lo digo y parece bastante obvio que no era la mejor solución para entrar, pero fue un programa de televisión de 15 minutos que hicimos con una youtuber y con un gamer, que además después lo replicábamos en las redes sociales de ellos, ¿no? Alaska y el gamer, ahora no me sale el nombre, se fue a México después, y ellos como que presentaban misterios así y redirigían a CREA para hacer actividades más curriculares, ¿no? Enlistaron influencers a ver si podrían traer más para gente. Acá. Y con toda una lógica de desafíos y de tratar de buscar cosas. Y bueno, después nos dimos cuenta al año siguiente que en realidad el formato tele no era el formato donde estaban nuestros adolescentes, no era que estaban viendo... Era YouTube, ponele. Canal 5 era YouTube o eran otros formatos. Entonces, bueno, ahí dejamos la tele y fuimos a un formato más de novela transmedia y sacamos con Guillermo Lockhart, sacamos una novela que se llama Misterio de Cabo Frío, que cada semana salía un capítulo y era bien así de misterio, como las cosas de Guillermo, ¿no? De misterio y cosas que enganchan a los chiquilines. Voces anónimas, a ese estilo. Pero iba pasando por Uruguay, estaba Cabo Frío era un lugar ahí tipo en Rocha, ¿no? Uh-huh. Bueno, donde pasaba aparecían había cosas. Que llamar la atención como fuera. Como fuera. Y con cosas, realmente tuvimos miles de chiquilines conectados, haciendo los desafíos y participando. Y bueno, y después sacamos al año siguiente otra novela transmedia también, 1930, que es una trilogía que escribió Ana Solari. Y todo esto son como excusas para buscar una motivación a partir de la cual trabajar temas que son curriculares, ¿no? O sea, Y bueno, 1930 juega con los viajes en el tiempo con 1930 y las delegaciones que venían a Uruguay a jugar al fútbol. Y bueno, hay mucho de historia, pero también
por supuesto, todo el tema de lengua se puede trabajar y, bueno, un montón de temas que van apareciendo en las novelas y desafíos. Yo qué sé, en Misterio de Cabo Frío, por ejemplo, el hermano menor del protagonista tenía la bici, tenía el candado, entonces ahí había un desafío que era con pensamiento computacional de cómo descifrar el tema del candado, ¿no? O sea, a veces esas son cosas que como que toman como excusa algo que está pasando en la novela y, bueno, y después salió el cómic y está esta aventura gráfica que le llamamos, y bueno, eso, y la liga Minecraft, porque después también en Minecraft hacen competencia con cosas que tienen que ver con la novela. Fue algo nuevo que surgió, sobre todo para lo que es el mundo educativo, y no había mucho antecedente, y bueno, y fue un poco provocado por eso, por esa necesidad de tratar de captar a los chiquilines que no se estaban conectando y tratar de, bueno, de traerlos. Entonces te diría que desde 2020 a 2025, un poco las áreas grandes de Ceibal tuvieron que ver con todo el tema de ciencia de datos, tener información, todo el tema de la novela transmedia y, bueno, sí, una cosa que llamamos enseñanza combinada, que es esto del híbrido. O sea, nosotros ahí tuvimos que ampliar también las capacidades que teníamos. Eso hicimos un trabajo muy fuerte con Antel en el data center para poder traer para acá el módulo de videoconferencia de CREA para que desde las casas se pudieran conectar. Porque yo el programa de inglés lo tenía basado en que yo en el centro educativo tengo un buen equipo, muy potente, que me hace una videoconferencia perfecta. Bueno, eso cuando lo quería solucionar ya con chiquilines distribuidos, tenía que no era tan perfecto, había que perfeccionarlo. Había que hacer otra cosa. Claro, no tenía el equipo, no tenía el equipo en las casas, ¿no? O sea, tenía que buscar otra solución. Y tenés el aprendizaje formal, ¿no? Que es el que hablamos un poco ahora, los contenidos, etcétera. Pero vos antes mencionaste algunas cosas que no son necesariamente como el aprendizaje formal. Que, por ejemplo, saber manejarte en Internet. Saber, por ejemplo, distinguir una noticia falsa, una noticia verdadera, saber cosas básicas de las redes, que no todo el mundo tiene por qué saberlo. Yo veo adultos que le falta eso, ¿no? No sé, por decirte algo, ¿no? Mirá que la persona que te está hablando acá no necesariamente es quien dice ser. Es una persona, no sé, estás en redes y ves que fulanito que es, no sé, votante de la coalición o votante del Frente Amplio y te dice yo opino tal cosa. Mirá que esta persona no puede, capaz que ni siquiera es real, capaz que ni siquiera es un humano. Hay adultos que no pasan esa prueba, ¿no? Y yo me pregunto hasta dónde hay que enseñarle a los chiquilines cosas básicas de ese estilo, ¿no? Mirá, en internet te va a hablar gente que no es quien dice ser, ojo con las noticias que te pasan. ¿Eso cómo lo trabajan? Bueno, actualmente hay competencias definidas, son 10 competencias que definió la ANEP, una de las cuales tiene que ver con ciudadanía digital, global y local, otra tiene que ver con pensamiento computacional. Entonces yo te diría que a través de las actividades que se llevan a cabo para trabajar esas competencias es que vos podés trabajar esto. Nosotros generamos generamos materiales, guías, trabajamos acá también con muchos socios, con UNICEF, con la GESIC, y hemos hecho un montón con otras organizaciones, hemos hecho un montón de materiales de cosas prácticas de, cómo hacer una actividad en clase para trabajar esos temas. También hacemos cursos o ofrecemos cursos para docentes en estas áreas, en muchísimas áreas, ¿no? O sea, tenemos una oferta con unos 300 cursos, distintas modalidades, y con mucha participación de docentes. Entonces, ellos serían como la clave de esto, ¿no? Porque tiene que haber un adulto ahí que explique un poco estas cosas. Estas cosas se hacen a través de los docentes, no hay otra forma, no hay otra forma. De hecho, a ver, en uno de los desafíos que tenemos ahora, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial de alguna manera te lleva a un extremo, ¿no? Porque en esto que vos decís de las noticias falsas o de esto, si es realmente una persona capaz que es un bot que te está hablando, ¿no? O sea, como que es bastante más complejo todo ese, más desafiante para el pensamiento crítico. Sacamos el año pasado un curso que se llama Inteligencia Artificial desde cero, que está abierto para toda la ciudadanía. Entonces, nos parece importante que desde las familias también puedan tener esa, por lo menos, noción básica de qué es la inteligencia artificial,
para poder hacer ese apoyo y acompañamiento a los chiquilines. O sea, no es solo los docentes y no es solo con los chiquilines, más allá de que eso lo hacemos y es importante, pero es fundamental que las familias entiendan lo que está pasando. Ahí yo te diría también que, bueno, nosotros las propuestas que tenemos, por ejemplo, pensamiento computacional, inteligencia artificial, para chiquilines de cuarto, quinto y sexto, ¿no? Que tienen clase todas las semanas, que se conecta algún profe remoto por la videoconferencia, y van haciendo proyectos que duran 6 o 8 semanas. Bueno, ya hace varios años que tenemos una práctica, uno de los proyectos, que es sobre inteligencia artificial para los chiquilines que están en sexto. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental que entiendan el funcionamiento. Porque si vos entendés cómo funciona la inteligencia artificial, entonces podés entender las limitaciones que tiene y podés tener un pensamiento más crítico cuando ves los resultados. Entonces, ¿cómo es el proyecto? Se llama La vaca es una buena mascota de apartamento. Entonces usamos Teachable Machine, que es un ambiente donde vos podés entrenar tu modelo de inteligencia artificial. Entonces, ese modelo es un clasificador de imágenes, ¿sí? Y vos lo entrenás con imágenes. Vos le das imágenes y le decís a qué categoría están. Eso se llama etiquetar datos, ¿no? Entonces nosotros lo que le damos son imágenes que están sesgadas. ¿Qué quiere decir eso? Que le damos animalitos y ellos tienen que decir si son animalitos para el apartamento, animalitos para una casa o animalitos para una granja. ¿Tá? Entonces, y le van enseñando eso a la inteligencia artificial. Entonces tienen la foto de un gatito y dicen, este es de apartamento. Tienen la foto de un caballo y dicen de granja. Bueno, y así van poniendo, ¿no? ¿Qué hicimos nosotros? En el set de imágenes que le dimos, todos los animalitos que eran de apartamento eran marrones. Todo lo que eran de granja eran blancos y, bueno, la casa, no sé, grisecitos. ¿Tá? Entonces, la inteligencia artificial, el modelo, la característica que extrajo de esas imágenes, lo que aprendió fue el color es lo que me determina la categoría. Si veo algo medio blanco, esto debe ser de granja. Exactamente. Entonces, cuando le pusimos una vaca marrón, que era de apartamento, les puso, ¿no?, para probar. Ellos venían probando con otros animales, funcionaba, viene la vaca, se rompió todo, ¿no? Me dicen, no, maestra, ¿cómo puede ser la vaca? Mascota de apartamento, está mal, se equivocó la inteligencia artificial. Bueno, a ver, ¿y por qué? Entonces ahí empiezan a analizar los datos de entrenamiento. Bueno, ¿con qué datos de entrenamiento le hiciste? Ah, claro, son todos marrones, ¿no? Entonces, debe ser por eso, claro, es esto. Bueno, ¿cómo lo arreglás? Pongo más variedad en los datos de entrada. O sea, entonces ahí ya aprenden que las imágenes son datos. El sesgo, el desbalanceo de datos. Si vos agarrás y le decís a un chiquilín de 12 años, mirá que si vos haces un entrenamiento con datos que reproducen desbalances, podés provocar sesgos en las respuestas. ¿Qué se va a llevar? Nada. Ahora, si vos lo hacés entrenar su propio modelo y ve la limitación que tiene y por qué, y cómo lo corrige, y cómo cuando le pone más variedad de datos le permite llegar a un entrenamiento correcto, se da cuenta de eso que está pasando. Entonces, después, el día de mañana, cuando vea la respuesta de una inteligencia artificial, va a poder hacer esa reflexión y va a poder preguntarse, bueno, ¿y con qué datos fue entrenado? ¿Qué sesgos estoy viendo a partir de un desbalanceo de datos que puede haber sido, bueno, a propósito o sin querer, ¿no? Por decir algo, hace un par de días vimos que Grok, la inteligencia artificial de Twitter, se volvió nazi, dijo que era meca Hitler y empezó a hablar en contra de los judíos, diciendo que oprimen a la gente blanca. Lo tuvieron que apagar porque se dieron cuenta que crearon una inteligencia artificial nazi. Estoy muy escéptico con la inteligencia artificial últimamente. Lo único que veo son pálidas. Veo a Elon Musk haciendo una inteligencia artificial nazi. Veo cosas de la inteligencia artificial que me asustan un poquitito. Véndeme la inteligencia artificial. Convenceme de que en realidad estoy equivocado y que no hay que apagar todo. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Es que yo creo que no se puede apagar todo, ya está. Entonces, dado que está, ¿cómo hacemos para aprovechar las cosas buenas que sí tiene, las ventajas que nos puede dar? ¿Y cómo hacemos para limitar los riesgos? Porque riesgos tiene, como cualquier tecnología. Entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales es esta, ¿no? Nosotros tenemos un manifiesto en Ceibal, que también lanzamos hace un par de años, con los grandes pilares que tiene que tener la inteligencia artificial en la educación, ¿sí? Y el primero es alfabetización. O sea, los chiquilines, las maestras tienen que entender cómo funciona, tienen que entender que no es magia. Eso es lo principal para después no decir, si me lo dice la inteligencia artificial es la verdad absoluta. Prohibido apretar un botoncito y decir, bueno, funcionó, no me pregunto por qué. Claro,
Claro. Y siempre tratamos, eso es otro de nuestros principios, que esté la responsabilidad del humano. Nosotros lanzamos, por ejemplo, ahora, antes de las vacaciones, una herramienta en CREA que le permite a las maestras, apretando distintos botoncitos, generar propuestas. Pero generan un borrador. La maestra después edita, decide publicar o no publicar, le cambia esto, le agrega lo otro. O sea, es la responsable, ¿no? No es que la máquina lo hace y se despreocupa. Es la que ella lo valida. Es una herramienta que te ayuda a no partir de hoja en blanco, a, evaluar otras ideas. Entonces, para todo eso, sí, le ahorra tiempo. Le permite entonces usar mejor su tiempo y concentrarse en los chiquilines que necesitan capaz que un apoyo más personalizado. Le permite hacer cosas más interesantes porque capaz que no se le habían ocurrido. Entonces, ahí me parece que está bien. Es una herramienta que está al servicio de facilitarle el trabajo a una maestra, una profe, y que le quede más tiempo para hacer otras tareas que son más relevantes quizás. Entonces, yo te diría que hoy nosotros en Ceibal, parte de lo que estamos tratando de hacer, tenemos un laboratorio de inteligencia artificial en la educación, es eso, es tratar de generar en un ambiente lo más cuidado posible, que nunca es perfecto, pues siempre hay problemas, pero lo más cuidado posible, siempre que esté el humano en el medio, siempre entendiendo las limitaciones. Herramientas que te permitan hacer mejor tu trabajo, porque te lleve menos tiempo, te aparezcan cosas nuevas. Pasa que la imagen que tenemos de la inteligencia artificial en la educación es la peor, que es la que tiene más prensa, ¿no? El estudiante que le pide a ChatGPT, haceme el trabajo, y que cada vez se vuelve más específico, porque a medida que mejoran los modelos, vos lo podés entrenar y le podés decir, mirá, escribime un trabajo que se trate sobre el éxodo del pueblo oriental, escribilo como si fueras un estudiante que tiene tal edad y que es estudiante de tal ciudad, evitá escribirlo como si fueras un modelo de inteligencia artificial, ponele alguna falta de ortografía para que parezca escrito por un humano, ¿no? Podés entrenarlo para que haga una cosa muy parecida a lo que tendría que ser. Esa es la imagen que tenemos muchos de la inteligencia artificial en la educación. Y es difícil desmontar eso. Claro, lo que pasa es que yo creo que ese contexto que tenemos hoy es lo que te impulsa como sistema educativo, y yo creo que por eso tenemos tantos docentes participando en nuestros cursos de inteligencia artificial, a cambiar un poco tu propuesta y a tratar de decir, ahora estoy en otro contexto donde tengo estas herramientas que hacen esto. ¿Cómo las puedo usar para ir un paso más arriba y hacer otras cosas sabiendo que existe esto? O sea, cambiar un poquito la propuesta. De hecho, nosotros sacamos 2 libros el año pasado. Uno se llama Construyendo Inteligencia Artificial, donde ponemos algunos ejemplos de cómo usar herramientas de inteligencia artificial, de estas generativas, para propuestas que vayan un poco más allá y que no sea ponerle una consigna y que haga copy-paste, ¿viste? Que copiar y pegar y que con eso ya quede. Ejemplos para inspirar también, no es para que sigan como receta, pero podrían eventualmente. Pero digo, ¿Qué puede hacer un docente que dice, yo tengo miedo de que mis estudiantes me copien y peguen todo de ChatGPT? ¿Qué cosas puede proponer en la clase para evitarlo? Puede proponer cosas en la clase como a partir de la propia generación. Puede hacer generen con ChatGPT o generen con distintos modelos de lenguaje y vean cuáles son las diferencias, cuáles son los prompts que funcionan mejor, por qué. Si lo hacen 2 veces, ¿qué diferencia le aparece en un texto y en otro? ¿Por qué? O sea, empezar a hacer un análisis un poco más crítico de los resultados que te da. O sea, no quedarse con quiero solo resultados, sino a partir de ahí generar reflexiones. Con el tema de generación de imágenes hay 1000 en el librito, lo tenemos en la web, está a disposición. Y el otro que hicimos fue al revés, fue hacer una convocatoria, se llama el libro Secundaria, porque todo se termina con IA. Hicimos una convocatoria de docentes que ya estaban usando herramientas de inteligencia artificial en propuestas diferentes en clase. Y también mandaron esas propuestas y salió otro librito que también tiene como muchos ejemplos para otros docentes que puedan usar en clase. Que ese es otro tabú, ¿no? Porque mucha gente dice, no, el estudiante que usa inteligencia artificial es porque hace trampa. Mucha gente mira mal al docente que usa inteligencia artificial y dice, no, pero ¿y por qué usa algo que supuestamente se usa para hacer trampa? ¿No? Y hay que desmitificar eso también. Eso es como cualquier tecnología, yo qué sé. Lo puedes usar para el bien o para el mal.
un poco nosotros lo que tratamos de hacer es aprovechar ese potencial, porque te puede dar, realmente hay un montón de explicaciones que vos le podés pedir a la inteligencia artificial también, que te pueden ayudar mucho. Entonces, ¿por qué no usar una herramienta tan potente en lo que es la comunicación, la generación de ideas, discusiones? Bueno, incluso para los grandes problemas que nosotros, a ver, yo te decía, somos un centro de innovación que estamos al servicio de las políticas educativas. Entonces, nosotros hoy tenemos identificados, porque bueno, el sistema educativo en su globalidad identificó algunos problemas, básicamente los chiquilines no terminan los ciclos y no terminan con todos los aprendizajes que deberían tener, básicamente. Entonces, bueno, con estas herramientas, ¿podemos hacer algo para contribuir a mejorar la presencialidad en clase? ¿A que los chiquilines falten menos? O sea, el ausentismo es uno de los grandes problemas, ¿no? ¿Podemos usar alguno de estos bots para tratar de que los chiquilines vayan más a clase? Bueno, estamos haciendo algunas experiencias, algunos pilotos, algunas pruebas. Y si se puede, bueno, bienvenido. Y no hay ahí también una duda. Ahora olvídate de Ceibal. Vamos a hablar con la ingeniera, ¿no? Sí. No hay ahí una pregunta que es, tal vez hay tecnologías que no hay que crear, ¿no? Te lo planteo así. Que queremos crear, porque en algún momento lo que va a pasar, por ejemplo, es que la IA en la generación de video, imágenes, va a ser tan buena que sea casi indistinguible de la real. Entonces queremos desplegar una tecnología donde ya nadie va a saber qué es lo real y qué es lo que no, donde vas a poder comerte una noticia falsa absolutamente jodida y ni te vas a dar cuenta. Queremos ir a ese camino. Es como un poco de la discusión de la bomba nuclear, ¿no? Está bien, una vez que la creaste, ahí no hay vuelta atrás. Capaz que hay cosas que es mejor no crearlas. Claro, pero ahí creo que es más, no sé si para la ingeniera es pragmática y ve la realidad y dice, bueno, dada la realidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tapar así el sol con un dedo y decir, no, esto no está pasando? ¿O preparar a los chiquilines de la mejor manera para que, bueno, tengan esas herramientas y puedan desarrollar su pensamiento crítico, su creatividad, que las puedan aprovechar en su beneficio? Porque al final, el día de mañana, quienes más sepan cómo usar estas herramientas van a tener más ventajas. ¿Pensás que es regulable esto? Porque una pregunta que surge enseguida es... Estamos como a la merced también de cosas que nos vienen de afuera y que no hay control ninguno. Pretender que Uruguay regule el uso de la inteligencia artificial sería raro en un mundo donde vos ves que las grandes tecnológicas casi que le pasan por arriba, no sé, a Europa, a Estados Unidos. Decir, por ejemplo, acá tal modelo no entra, es raro, ¿no? Parece difícil. Sí, capaz que eso es una pregunta más para la GESIC, que está ahora haciendo su hoja de ruta en la estrategia de inteligencia artificial. Nosotros participamos como muchas organizaaciones. Entiendo que ustedes también reaccionan a lo que ya está. Entonces, sí, los chiquilines hoy ya conocen tal herramienta, sí, y bueno, hay que entrenarlos. Yo ahí te diría, nosotros siempre apostamos a, primero, la educación como forma, ¿no? O sea, también... Y un poco lo que te decía, de la ubicuidad de la tecnología, está, en las casas tienen acceso, bueno, apostemos por la educación para que se usen de la mejor manera. Eso no quita que algunas cosas también nosotros regulamos. Nosotros tenemos un filtro de contenidos en los centros educativos donde hay cosas que son muy, muy fuertes, que se filtran, ¿no? O sea, entonces, no es que va todo y todo lo problematizamos y lo trabajamos en la educación. Sí, con muchas cosas, pero bueno, hay algunas cosas que ya ni pasan ese filtro. Entonces, bueno, ahí hay otras discusiones y me parece que Uruguay tiene una legislación muy interesante en todo lo que es protección de datos, muy inspirada en la legislación europea y que, bueno, ahora se están discutiendo estas cosas. Y bueno, es una discusión que sí, que está liderando la GESIC y que sí, que es para reflexionar y que además puede ir variando en el tiempo, ¿no? O sea, las estrategias que tomemos como país. Capaz que en distintos momentos se toman distintas estrategias. Viste que a veces Ceibal, para mucha gente, también es la fantasía de, bueno, un niño en Rivera que viene de un contexto recontra jodido, ahora tiene una herramienta en la cual el día de mañana podría trabajar en Google, por ejemplo. Ese tipo de cosas. ¿Cuánto se cumplen, efectivamente? Porque a veces está bueno conversarlo porque viste que es el sueño del pibe, ¿no? Quiero que mi hijo sea programador de una gran tecnológica.
versus el sueño de quiero que mi hijo sea futbolista, a veces generan ese nivel de mitología, ¿no? Sí, bueno, hay muchos casos, y sí, y es un tema de movilidad social también, de trabajar en tecnología, ¿no? Como el fútbol. Yo qué sé, yo veía ahora, también te decía de las Olimpiadas de Robótica, un equipo de Bella Unión, de la Escuela Técnica de UTU de Bella Unión, que fue el que salió en segundo puesto, fue ahora a Daytona Beach, en Florida, a competir. Volvieron con una mención en valores. Y los chiquilines era la primera vez que salían de Uruguay, habían estado entrenando todo en Montevideo y no hacía tantas veces que venían a Montevideo. O sea, para ellos fue una terrible experiencia. Además estuvieron con chiquilines de 23 países, 46 estados de Estados Unidos. Generaron alianza, porque hay una parte de la competencia que es alianza con otro país, jugando con otros dos. Entonces generan ven esa otra posibilidad y tenemos muchísimas historias. Bueno, yo ahora tengo a algunos chiquilines de Migues trabajando en Ceibal, que es un poco impactante, sí, porque yo veo los videos de ellos cuando compitieron y ganaron los premios de robótica, que eran unos nenes chiquititos, así adorables, y ahora son señores y son ingenieros. Que toman decisiones. Que toman decisiones y que, sí, y que bueno, y que están haciendo también que estos nuevos chiquilines tengan oportunidades, ¿no? La verdad es impresionante. Yo no sé cómo ellos cambiaron tanto y yo sigo igual, pero bueno. ¿Cuánto puedes incidir ahí como Ceibal? Porque uno piensa que la situación de la educación uruguaya es complicada, ¿no? Tenés, ahora no me acuerdo de las cifras exactas, ¿no? Pero hubo un momento que se estimaba que más o menos la mitad no terminaba en secundaria. Sí, sí. Sacale y poner algún por ciento, pero más o menos la mitad no termina en secundaria. Y bueno, y uno puede poner una herramienta, puede poner muchas cosas, pero a veces, yo a veces me pregunto, una persona que, no sé, su familia está en un asentamiento, no tiene trabajo, y bueno, por más oportunidades a veces que vos das mediante la tecnología, capaz esa persona, Ceibal no le puede resolver todo. No, eso está claro que hay problemas que van más allá, ¿no? ¿Cuánto puede incidir? No, a mí me parece, y no solo a mí, en realidad los indicadores que tiene Uruguay en otros aspectos como PBI per cápita y, bueno, y otros indicadores de desarrollo no van en consonancia con los de graduación, de culminación de ciclo, de secundaria. En eso, cuando miramos contra otros países, hay una discordancia muy fuerte. Entonces nosotros podríamos estar mucho mejor. Yo creo que ahí, a ver, nosotros, Ceibal es parte de un ecosistema educativo y creo que parte de lo que me motivó a mí a agarrar este rol de presidencia es que me parece que en este momento hay equipos en la ANEP, en el MEC, bueno, y en Ceibal, que están buscando trabajar juntos para resolver esos grandes problemas. Yo te decía hoy lo del ausentismo. Vos tenés, UNICEF sacó una publicación ahora hace poco que en primero de liceo tenías un ausentismo crónico del 70%. O sea, ausente crónico quiere decir que es un estudiante que faltó más del 10% de los días. O sea, el 70% de los chiquilines ausentes crónicos. No es que son todos que están en un asentamiento y que tienen graves problemas de otro tipo. Entonces, hay mucho para hacer, tenés mucho espacio, porque además el ausentismo es después un precursor del abandono, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para que vayan más a clase? Y también el tema de los aprendizajes, si van más a clase aprenden más. Bueno, en general hay un vínculo ahí. Entonces, yo te decía hoy, usar tecnología para tratar de ayudar a esos chiquilines a que vayan más a clase, a que se organicen mejor. Una de las cosas también que veía este estudio de UNICEF era que cuando les preguntaban a los chiquilines si pensaban terminar sexto de liceo, decían que sí. En una gran mayoría, estábamos hablando de un 70% también. Entonces decís, bueno, a ver, los chiquilines dicen que van a terminar el liceo y no están yendo a clase. No están haciendo, o sea, las acciones que están haciendo, las decisiones que están tomando no son las ideales para lograr su objetivo. Entonces, bueno, ahí también trabajando un poco con ciencias comportamentales, que es un poco tratar de ver cuáles son los sesgos que tenemos, ¿no? O sea, nosotros tenemos los humanos un sesgo de sobreconfianza, o sea, pensamos que nos va a ir mejor para lo que estamos trabajando. Si falto el 10% de las clases, igual tranquilo que me voy a recibir bien. Sí, no pasa nada. Entonces, bueno, y los adolescentes más todavía. O sea, si los humanos ya somos así de confiados, en esa edad todavía más. Entonces,
ayudarlos a tener una herramienta que los ayude a planificarse, que ayude también a las familias, que dé más información. ¿Puede ayudar a que eso baje un poco? Y seguramente sí, porque va a ayudar al chiquilín que tiene un problema, que no tiene el champión para ir a la escuela, y no, bueno, eso, o sea, hay una limitación, ¿no? Pero es tanto lo que falta que si todas las organizaciones que estamos trabajando en esto apuntamos hacia lo mismo y todos empujamos un poco, yo creo que se va a lograr algo. Nosotros ahora estamos también trabajando con ANEP y con el MEC en el proyecto que tienen ellos de las becas, también para ver cómo podemos, bueno, desde nuestro lugar, en ese proyecto que va a apuntar a ciertos chiquilines para también empujarlos y ayudarlos, ¿no? O sea, acompañarlos en esa trayectoria. Bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros como para empujar también en la misma dirección? Y me parece que eso es súper motivante, porque me parece que es un poco eso, es decir, bueno, Ceibal es una política de Estado, está bien, pero son muchas políticas públicas que van como apuntando hacia lo mismo y se potencian, que parecería ser lo lógico. Ustedes que gracias a la tecnología ven mucho dato, sí, ¿no? Haceme tu diagnóstico. ¿Dónde dirías, mirá, acá el gran problema que tenemos en la educación, para mí está por acá? ¿Dónde harías ese diagnóstico? Que es difícil, ¿no? Entiendo que siempre adjudicárselo a una cosa es muy cruel, ¿no? Pero sí, lo más importante, ¿dónde lo ves? No sé si, a ver, este tema del ausentismo es muy importante y está muy poco visibilizado. Yo creo que ahí nosotros también contribuimos a visibilizarlo con el tema de datos también, y ponerlo sobre la mesa y tratar de buscar soluciones. Van por muchas líneas. Me parece que lo importante es ver, bueno, cada institución por dónde puede un poco aportar y tener esa mínima coordinación de decir, bueno, nos interesa que los chiquilines vayan más, todos hacemos un esfuerzo desde donde se puede para que vayan más. Ese es o sea, nosotros cuando establecemos nuestro laboratorio de inteligencia artificial planteamos así como dos problemas grandes, el problema, pero como temáticas más que como problemas, ¿no? O sea, el tema del ausentismo, en este entendido, y el tema del desarrollo de más aprendizajes, ¿no? O sea, que logren mayores aprendizajes, que no son independientes, porque si vos no vas a clase no aprendés tampoco, o sea, no. Ahí no pasa, porque viste que muchas encuestas lo que te muestran es que los propios chiquilines consideran que lo que están estudiando no les va a servir para su vida. Esa es una pregunta que siempre me llamó la atención. Es muy difícil, todos nos acordamos cuando éramos adolescentes y seguramente había muchas clases en las que ibas al liceo que decías, ¿qué hago acá? Pero es una cosa que pasa seguido y cuando les hacen la pregunta, la mayoría te dicen que entienden que lo que están aprendiendo no les va a servir para el futuro. Que ese es un tema también, ¿no? Sí, por eso creo que ahí también tenemos un aporte para hacer, porque en estas propuestas que brindamos de Ceibal, donde la tecnología es muy motivante y muy motivadora, podemos ver cómo afecta en esto, en el interés, ¿no? Y en que quieran ir y en el que... A ver, hay muchísimos ejemplos, pero digo, uno de los que me acuerdo que ya hace muchos años es en la escuela 339 en Flor de Maronias, el grupo de quinto de escuela estaba trabajando en el tema de la huerta, ¿sí? Estaban a cargo de la huerta. Entonces querían ver cómo hacían para el riego automático y no sé qué. Entonces habían visto que en el techo la inclinación para juntar el agua y bueno, hacer un brazo robótico para que saque las hojitas que le tapaban ahí y cómo iban a hacer con la inclinación. Entonces, bueno, vos ibas a la clase y la maestra estaba dibujando un triángulo y de repente estaban calculando el perímetro del triángulo, que era uno de los contenidos, y para ellos era el techo y estaban tratando de ver, bueno, cómo iban a resolver lo del agua. Y el día que fueron con el dron y la cámara para mirar que las cosas que habían calculado y que habían estimado fueran coherentes con la realidad, te puedo asegurar, nos faltó un chiquilín. Estaban todos ahí viendo el dron y además hacían la programación. Entonces tuvieron que hacer toda la programación en Scratch, que es el lenguaje por bloques que usan en escuela, para que ese dron volara y hacer todo el plan de vuelo, pensar cómo era, las alturas, calcular las distancias. Es muy motivador. Trabajaron también en equipos para hacer el proyecto del robot. También se integran chiquilines que muchas veces no se enganchan con otras propuestas. De hecho, ahí en esa clase, uno de los chiquitos, que después también es impresionante, porque en esa edad como que crecen mucho, ¿no? Que era muy inquieto, o sea,
lo veías, se movía mucho, se enganchó impresionante con todo lo que fue la robótica y ese trabajo, y al año siguiente era el que estaba haciendo el discurso en la feria donde le mostraban las cosas a los padres, y bueno, ya además altísimo, yo no podía creer esa evolución que había tenido, y su enganche con la escuela fue la robótica. Al final tanta tecnología y en el fondo era ver cómo enseñás las cosas. Es la pedagogía, ¿no? ¿Enseñás para que el triángulo, ¿no? Que entender cómo se calcula el área? ¿O enseñás para que después armen un brazo robótico que te limpie las hojas del drenaje, ¿no? Viene un poco por ahí la cosa. Y para cerrar un poco, porque siempre, viste, así como le preguntan a Steve Jobs, ¿no? Cómo actúa, qué cosas tiene, etcétera. ¿Usás inteligencia artificial en tu cotidianidad? Sí, uso. ¿Qué usás? Mirá, uso Copilot, uso bastante para responder mails. ¿Qué es? ¿Qué hace? Contá. Bueno, por ejemplo, recibo un mail, sobre todo si recibo un mail capaz que en inglés, de afuera, entonces le paso el mail y le digo, mira, quiero responder tal y tal cosa con un tono formal, y me hace un mail, yo lo reviso, obviamente, para ver que sea bilingüe, pero eso lo usás. Eso lo uso. ¿Hay alguna inteligencia artificial? ¿Sabes cuál me vendría bien? ¿Hay una inteligencia artificial para yo programarme los WhatsApps para mandarle a la gente? ¿Temprano? Estoy a las 3 de la mañana despierto en mi casa y quiero mañana a las 9 escribirle esto a fulanito. Como Gmail, que podés programarlo. Exacto. Sí. Quiero esa funcionalidad. Bueno, no sé, pero debería... Viste que ahora Meta tiene ahí una inteligencia artificial en el Ni WhatsApp. la toqué, No. Todo lo que venga de Meta, todo lo que venga de Meta últimamente no lo veo. Bueno, pero tenés el WhatsApp. Tengo WhatsApp. Sí, pero bueno, ese es otro tema. ¿Cada cosa tiene que tener inteligencia artificial? No. Estoy en WhatsApp, quiero mandar un mensaje. No quiero consultar una cosa de la inteligencia de Meta. Sí. Quiero mandar un mensaje. Ahora, viste que le ponen inteligencia artificial a todo. Hay como un tema de que la carrera es esa. Lo mismo con Twitter, quiero tuitear algo, no me interesa. Grok, esto es real. Me fijo yo o lo pregunto. Si uso ChatGPT, ponele. ChatGPT lo estoy usando bastante. De todos esos modelos, ¿cuál es el que te parece mejor? ¿Cuál es el que más te gusta? Tenés varios, ¿no? ChatGPT, sí. Gemini. Sí, no sé si tengo mucha preferencia. ¿No tenés preferencia? No, yo estuve usando Copilot y porque me queda cómodo y sí, pero también usé Gemini. ¿Celular? ¿Qué sos? ¿Android? ¿iPhone? iPhone. ¿Sos iPhone? ¿Por algún motivo en especial? ¿Es mejor? No sé. ¿No? Presenta ese igual, te dice que el iPhone es mejor. Bueno, yo lo anoto. O sea, por algo estás no sé. No cambia mucho. Y la última, en la cotidianidad con tus hijas, adolescentes, ¿tenés algún tipo de regla o de uso de tecnología? Viste que hay gente que, por ejemplo, modera el uso de pantallas, hay gente que dice tal aplicación no, hay gente que dice el celular tanto tiempo de uso para lo que quieras, gente que dice no, el celular solo para esto. Mirá, tenemos una regla que es para todos, que para toda la familia. Incluyéndote a vos. Incluyéndome a mí, sí, que a veces es difícil, que es el celular no se usa en la mesa. ¿Celular en la mesa no? Celular en la mesa no, o sea, es más, yo lo tengo que dejar en la cocina, porque si no es muy difícil cumplir con la regla. Estamos en el momento de la cena, del almuerzo, conversando, interactuando, nadie puede tener el celular en la mano. Nadie puede tener el celular en la mano. ¿Y te ha funcionado? Sí. Te diría que esa es la regla. Un poco, bueno, vos me preguntabas hoy más temprano, nosotros hacemos muchos estudios, en general con otras organizaciones. Hicimos un estudio que se llama Kids Online, que releva un poco el uso que es un estudio internacional. Acá en Uruguay lo hicimos con la UCU, con la GESIC, con otras organizaciones, con Kids Online, con UNICEF también. Y es una encuesta que se hace a chiquilines de 14 años sobre el uso, cómo hacen el uso, y además se hace a las familias, entonces tenés mucho eso de para qué lo usan los chiquilines, lo que creen que las familias creen que dicen los chiquilines, bueno, y esas cosas. Y una de las cosas que me había llamado la atención, me acuerdo en el primer estudio que hicimos, esto se repite, era ese sentimiento que tenían los adolescentes y el uso problemático de los padres, ¿no?
O sea, que era la cena y de repente no los estaban escuchando a ellos, sino que los padres estaban sumergidos en el celular. Y fue una cosa vos decís como que a veces es al revés, que no, Sí. no es que los padres ven que los hijos están con el celular, no les dan bola. A veces los hijos dicen, mi padre está con el celular y no me da bola. Sí, sí. Creo que es una cosa que capaz que a nosotros nos cuesta admitirla, porque es una cosa fuerte y además porque siempre te parece que estuviste menos tiempo del que realmente estuviste. No, pero si lo vi una vez, no, lo viste 15. Entonces, cuando vi ese estudio dije, no, esto me pareció muy interpelante hacia el rol de los adultos y también en eso, en cómo mostrás, en cómo modelás ese comportamiento. Sí, uno imita lo que ve también, ¿no? Si el Por nene eso. ve a papá y a mamá con el celular prendido, dice, bueno, está, me prendo yo el celular y bueno, no hablaremos más. Bueno, pero pasa, ¿no? Entonces, me parece que eso es como, en mi familia es la regla que tenemos y un poco sí, fue a partir de ese estudio, que bueno, ya te digo, es un estudio que además nos da mucha información. Por ejemplo, ahí vimos que CREA era la cuarta red social más usada en la última encuesta que hicimos. Mirá, metieron la cuarta red social más usada. Sí, sí. Ojo Bien. Zuckerberg. Tiembla Zuckerberg. Sí. Sí. Mirá, bueno, es cierto que en la educación es muy... Conozco mucha gente que labura en la educación, lo usan para todo. Sí, sí. Y bueno, entonces nos quedamos con esas dos enseñanzas. Sí a Ceibal en la clase, no al celular en la mesa. Me parece muy Vamos a dejarlo por buena ahí. conclusión. Federa, gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Vos que te quedaste hasta el cierre de la nota, ¿qué tenés que hacer? Tenés que suscribirte, tenés que darle like, tenés que poner la campanita de notificaciones. Todo esto en este canal de YouTube que es el canal de Agüeno. No te duermas y acordate de comentar, compartir, obligar a tus familiares, a tus amigos a que vean todas las notas de Agüeno. Por favor, haceme ese favor. ¿Te cuesta tanto?